Muy buenas soldadas y soldados, youtuberos y youtuberas. No, voy a cambiar el saludo en estos vídeos. Muy buenas olímpicas y olímpicos, youtuberas y youtuberos, público en general. Y a los amantes de la curiosidad en particular, este vídeo tendría que ser el primero de esta lista de reproducción, pero bueno, como se grabó ya en su día el de los Juegos de México 1968 por lo especiales que fueron, por el estilo Fosbury, por el Black Power, por muchísimas cosas, fueron unos juegos muy especiales, repito, en el apartado social, sobre todo, unos juegos que estuvieron a punto de no celebrarse en México, por una serie de revueltas populares, etc. Quería hablaros, el otro día os acordáis que en mitad de que a mí me gusta hablar muy correctamente, lo intento al menos, intento educar a la gente a hablar correctamente. Y el otro día hice un vídeo hablando de filiales, equipos filiales y equipos dependientes. He seguido leyendo en muchos sitios filiales, pero bueno, es una guerra perdida, pero os dije hasta el articulado de la Real Federación Española de Fútbol donde lo pone. Con los Juegos Olímpicos pasa algo similar. Con los Juegos Olímpicos se tiende a confundir Juegos Olímpicos con Olimpiadas, ¿de acuerdo? Fijaros, esto viene de los Juegos Olímpicos de la antigüedad, ¿vale? De la antigüedad, que empezaron en el año 776 a.C., ¿de acuerdo? Entonces, los Juegos Olímpicos era cuando se reunían y participaban en unas pruebas deportivas para ver quién era el mejor, el ganador, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que sabéis de la modernidad que también se hace. Las Olimpiadas era el periodo que hay entre la finalización de unos Juegos Olímpicos y el inicio de otros. Es decir, ahora mismo estamos en me lo he tenido que anotar, en la 32ª Olimpiada, ahora mismo. Desde que finalizaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro estamos metidos en la 32ª Olimpiada. Y los Juegos Olímpicos de Tokio van a ser los 29º. Tendrían que ir a la par los números de uno y de otro, ¿vale? Tendrían que ir a la par, tanto los de Juegos Olímpicos como los de Olimpiadas, pero no es así. El motivo es muy sencillo, pensarlo, ahora os lo digo. Evidentemente tiene que ver con las guerras mundiales, 1916, 1940 y 1944, donde no hubo Juegos Olímpicos, pero sí que se respetó que cada 4 años fueran unas Olimpiadas, ¿vale? Evidentemente había ciclos para clasificarse porque no se sabía si el conflicto iba a terminar, el conflicto armado, los conflictos armados, la Primera Guerra Mundial, que nunca fue llamada Primera Guerra Mundial en su época y se llamaba la Gran Guerra, y con la Segunda Guerra Mundial, la primera pasó a llamarse Primera Guerra Mundial, ¿vale? Pero lo digo para que lo conozcáis, ¿vale? Por eso ese pequeño desfase, estamos a las puertas de los 29º Juegos Olímpicos y en el momento que se encienda el pebetero del estadio de Tokio habrán acabado las 32ª Olimpiadas. Es un formulismo, ya lo sé, un formulismo, como lo queramos decir, pero es así, ¿de acuerdo? ¿Cuándo se enciende el pebetero de Tokio? Se encenderá el 24 de julio y se apagará el 9 de agosto. ¿Cuándo empezará el viaje de la llama eterna desde Olimpia hasta Tokio? El 12 de marzo. El 12 de marzo de 2020, en el que, muy cerquita de Atenas, viajará el fuego eterno, la llama de la paz, porque esa llama ha conseguido muchísimas cosas, ha habido muchas guerras en la historia y siempre se han parado los conflictos durante los Juegos Olímpicos. Se ha respetado ese
esa paz olímpica, ¿no? Salvo en estos tres casos, en 1916, en 1940 y en 1944. Se ha respetado, salvo en esos tres casos. Entonces, y se han conseguido grandes cosas. Es decir, por poner un ejemplo, y hablaremos de los Juegos Olímpicos en su versión más política, ¿no? Pero, por ejemplo, se ha conseguido que las dos Coreas desfilen juntas, que es un paso enorme. Por ejemplo, el COI tuvo mucho que ver con el tema de la unificación alemana o con la caída del comunismo en muchas partes. Repito, es historia, también tiene su historia muy negativa el COI, por cómo se han elegido durante el siglo XXI las sedes, pero este vídeo era para hablar básicamente de eso, de la diferencia entre Juegos Olímpicos y Olimpiadas. Estamos embarcados en las 32ª Olimpiadas ahora mismo, que acabarán tengo que mirar la fecha porque no la recuerdo, que acabarán el 24 de julio del 2020, cuando se encienda el pebetero del estadio de Tokio. A partir de ahí empezarán los Juegos Olímpicos, la 29ª edición de los Juegos Olímpicos. Quiero aprovechar también en este momento para hacer también un matiz. Hablando de fútbol, que es de lo que solemos hablar en este canal, se suele decir una cosa. Estos días ha visto algún reportaje del estadio de la Cartuja, que está olvidado y tal. Bien, eso es un estadio, porque tiene pistas de atletismo. ¿De acuerdo? Mestalla es un campo de fútbol, porque no tiene pistas de atletismo, no es un estadio. Pero Mestalla, por ejemplo, es un estadio olímpico. Aunque no tenga pistas de atletismo, he dicho un estadio olímpico, no, es un campo de fútbol olímpico, porque ha albergado como subsede unos Juegos Olímpicos. El Camp Nou es un campo de fútbol olímpico. El Bernabéu, cualquier otro campo que no tenga pistas de atletismo es campo de fútbol. El que tiene pistas de atletismo es estadio, y si es un estadio como por ejemplo el Lluís Companys de Montjuïc, ¿vale? Es un estadio olímpico, porque tiene pistas de atletismo y porque albergó unos Juegos Olímpicos. Lo digo para hacer el matiz, porque un estadio es otra cosa. Esto es como cuando se confunde teatro y anfiteatro, ¿no? En la época romana y en la griega, lo que era un anfiteatro o lo que era un teatro. Son dos cosas absolutamente distintas. Y lo mismo digo, un campo de fútbol es un campo de fútbol y un estadio es un estadio. El estadio es el que tiene pistas de atletismo. El campo de fútbol es el que solamente sirve para jugar al fútbol. Y luego está la categoría de olímpico. Se ha albergado unos Juegos Olímpicos, sea como sede o sea como subsede. Así todos hablamos un poquito mejor. A partir de ahora, en esta lista, ya digo, iremos desarrollando en esta lista cada uno de los Juegos Olímpicos. En la otra lista, en el que he hecho el vídeo de presentación, hablaremos de los emblemas de los Juegos Olímpicos, la bandera, el fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Y la idea es eso, que vayáis conociendo más profundamente el mundo del olimpismo y vayáis deseando que empiece cuanto antes estos Juegos Olímpicos. Un fuerte abrazo.